de la mañana y ya lo saludo al querido Luis Majul. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buen día para todos. Buen día, Luis. Buen día para todos los que escuchan y ven el Observador 107.9. Bajame un poquitito, por favor, la cortina, Santi. Buenos días para todos. Falleció el Papa a las 7:35 de la mañana en Roma. Vamos a estar, obviamente, informando minuto a minuto sobre las repercusiones de su muerte. El gobierno argentino impuso 9 días de luto. 9 en el Vaticano. 9 en el Vaticano. Será enterrado en Santa María la Mayor. Están suspendiendo todos los eventos públicos en Roma en este momento. En cualquier momento empieza el cónclave que va a decidir la sucesión del Papa Francisco. Yo voy a hacer un breve comentario de inicio, siempre siendo respetuoso de la muerte de cualquier persona y por supuesto también la muerte del Papa Francisco. Uno lo puede presentar como desde diferentes perspectivas, el argentino más global o uno de los más globales, el tercer pontífice más longevo, el primer y único por ahora Papa argentino, etcétera, etcétera. En la Argentina particularmente, porque Jorge Bergoglio jugó un papel muy fuerte y no neutral político, yo les diría que hay una muy buena parte de la Argentina que con la que no empatizó. No es necesario que recuerde hoy cómo y con qué actitud recibía desde personas como Cristina Kirchner, pasando por Milagro Sala y siguiendo por los chicos grandes de la cámpora que se aprovecharon de él y, como estaba escuchando a Luis Gasulla hace unos minutos, también es cierto que él dejó que lo usaran. También es cierto que él dejó que lo usaran. Esto no lo hace ni peor ni mejor. Estoy describiendo los hechos, aún en el día de su muerte. La perspectiva de cómo vemos nosotros al Papa es distinta de cómo lo pueden ver, no sé, en Brasil, en México, en Polonia o en los países africanos. La perspectiva de dónde se paraba para entender al mundo es una perspectiva que muchos de nosotros no compartimos. No tiene ninguna importancia que yo no comparta algunas posiciones globales, internacionales de Jorge Bergoglio. Pero es bueno, primero, que seamos respetuosos. Insisto ante la enorme y cada vez más numerosa y cada vez más fiel y calificada al mismo tiempo audiencia del Observador 107.9. Seamos respetuosos cuando hablamos de la muerte de los demás, aun cuando no pensemos como esas personas. No seamos hipócritas si pensamos lo que pensamos, pero al mismo tiempo seamos respetuosos. Y también yo me animaría a hacer otra consideración. Aflojemos todos, digo, es un buen día para aflojar. Ese ego, viste, que hace que cada palabra que decimos, y hablo por todos, por los periodistas, por los que aman a Francisco, por los que no quisieron a Francisco, que hablemos como si fueran palabras grandilocuentes. Grandilocuentes va de suyo, indiscutibles, infalibles, y que no pudieran ser discutidas. Aflojemos un poco con esa idea y con esa actitud, porque creo que no nos va a llevar a ninguna parte. Dicho esto, hay muchas repercusiones. ¿Querés actualizar las más importantes, Luis? Bueno, los líderes internacionales están hablando del Papa. Perdón, hay una información de último momento. Dice que el presidente argentino Javier Milei viaja a Roma a participar del último adiós al Jorge Bergoglio, al Papa Francisco.
Sí, exactamente. Milei suspendió las actividades. Mañana se iba a estar presentando en la provincia de Buenos Aires con la Libertad Avanza y acompañando a los candidatos. Suspendido esa participación de política partidaria. También suspendida una entrevista hoy en un canal de streaming con el Gordo Dan. Lo anunció en sus redes sociales. No van a estar ni Manuel Adorni ni Javier Milei. Viaja a Roma. Hablamos con algunos funcionarios hoy de la Argentina en público, en nota, hablamos con el secretario de Culto, estaba muy conmocionado, Nahuel Sotelo, había tenido unas muy buenas reuniones con el Papa Francisco en su momento, cuando lo conoció, cuando asumía como secretario de Culto, hablamos con algunos otros funcionarios que no querían salir al aire, pero que estaban consternados. No es... Por eso lo decíamos ante el enojo de algunos en el chat. No todos los kirchneristas eran cercanos al Papa y no todos los libertarios estaban alejados del Papa. Había funcionarios de este gobierno que tenían estrecha relación con el Papa Francisco y hoy estaban quebrados. El caso, por ejemplo, de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que acaba de postear sus fotos por primera vez con el Papa Francisco. Escuchemos un corte de la conversación que tuvieron Agustina Girón, Luis Gasulla, todo el equipo de La Mañana del Observador con el secretario de Culto, Nahuel Sotelo. Es el audio número 12, Santi. ¿Cuál pensás que es el principal legado o los principales legados que deja el Papa Francisco en esta era de la Iglesia que le tocó dirigir? Bueno, yo creo que ha sido un tiempo de una Iglesia que se ha expandido, que ha salido a interpretar algunos nuevos tiempos con sus cosas positivas, con sus cosas negativas también. Pero principalmente la tarea que ha hecho el papado en los continentes de África, de Asia, para expandir el Evangelio, creo que es parte fundamental de su legado y también, como decía, el diálogo interreligioso. Ha acercado a musulmanes, ha acercado a judíos, ha hecho un trabajo de paz en todo el mundo, la verdad que impresionante. Yo estaba escuchando, querido Luis Gasulla, a Lori Sanata, muy inteligente, muy inteligente. Creo que es una de las personas con la que deberíamos hablar, si es que podemos hacerlo dentro de un ratito. Lori Sanata habló de una especie de catolicismo post-europeo, que Francisco representaba un catolicismo post-europeo, con una mirada, por ejemplo, hacia los países de África que tiene que ver, entre otras cosas, yo te diría, con la dinámica del crecimiento de la población mundial. Claro. Con la dinámica del crecimiento de la población mundial. Sí, de expandir la Iglesia por fuera de Europa. Exactamente. Y llevarla a Medio Oriente, África, Asia y fundamentalmente, bueno, a América Latina, donde hay más creyentes que en otros lugares del mundo. Con una iglesia que el Papa, Jorge Bergoglio, planteaba como iglesia de todos, pero que tenía un posicionamiento, yo diría, yo soy muy delicado para hablar de las ideologías, las culturas, las religiones, en principio porque hay que saber mucho y ser bastante profundo, ¿no? Es insuficiente, por lo menos mi conocimiento frente a esto, pero que lo acercaba a posiciones típicas de lo que hace algunos años se conocía como tercer mundo. No era exactamente eso, pero se planteaba así. Después en el plano local, porque estamos afectados, está un poquitito lenta la laptop, querido Nacho, fíjate si... ahora está. Ahora la refrescamos y está. En el plano local, otro de las grandes controversias es que Juan Grabois, por ejemplo, fue usado 1 y 1000 veces. Usó al Papa 1 y 1000 veces. Pero el Papa Francisco se dejó usar 1 y 1000 veces por Grabois. A la foto que hoy subió Sandra Petovelo y sus encuentros privados, con un vínculo, yo diría, muy directo, muy sincero y de mucha honestidad, que mantuvo la ministra de Capital Humano con el Papa Francisco, le siguieron. Ella le daba información. Y al poco tiempo, las organizaciones sociales, lo que nosotros denominamos gerente de la pobreza, contaban con esa información.
Es cierto que a Sandra Petovelo le dijo, no tengo por qué no creerle a la ministra, haga lo que tiene que hacer, ministra. Pero también es cierto que, no estoy hablando por Sandra Petovelo, es que desde algún sector del gobierno y desde algunas miradas de fiscales y jueces, sobre todo Los que iban a verlo al Papa. con todo el respeto, iban a hacer tusa al Vaticano, cuando tenían que firmar un dictamen, una acusación, un procesamiento, una imputación, dudaban una y otra vez. Y yo supongo que si son buenos cristianos, deben mirarse al espejo, ¿no? Pero vos fijate la diferencia también. Lo marcaba Paulo Oliveto, que conversamos, que es muy creyente, muy católica, la diferencia entre los que usaban al Papa y los que se acercaban de buena leche, de buena fe. Petovelo nunca se animó a subir una foto con el Papa hasta hoy, y los sindicalistas corruptos lo primero que hacían para limpiar su prontuario era acá tengo la fotito con el Papa. Y ya la promocionaban, ¿no? Hablando de ellos y no del Papa. Me gustaría poder hablar de nuevo con nuestro compañero, el director del Observador España, Fernando González, porque tiene mucha información y tiene una mirada sobre lo que puede pasar a partir de ahora y quiénes podrían suceder al Papa Francisco, nacido en 1936 y fallecido a las 7:30 de la mañana del día de hoy en Europa. Ahí nos dicen que el ataúd va a ser expuesto en la Basílica, que va a haber una capilla ardiente en San Pedro, y nos dicen también que el traslado del cuerpo se hará el miércoles. Agustina repasaba todos los momentos reformistas de los 12 años del papado de Francisco. Yo te quiero preguntar, Luis, ¿cuáles son, a tu entender, el debe que deja su papado, ¿no? A mí se me ocurre que nunca quiso volver a la Argentina, ¿no? Bueno, a ver, primero, a mí cuando pasan estas cosas, voy a decir algo que no me gusta que se repita todo el tiempo. La muerte no te hace ni mejor ni peor. Claro. Pasas a otro plano. La muerte no te hace ni mejor ni peor. Negar la importancia, la influencia de Jorge Bergoglio en la Argentina y en el mundo es de necios. Totalmente. Relevancia, importancia. Después las decisiones políticas que tomó el Papa, a mí me han parecido siempre equivocadas. No siempre. A ver, ¿equivocadas en qué sentido? También hablo con mucho respeto, porque no tengo ni la dimensión ni la perspectiva para analizar un papado, ¿viste? La verdad que tenemos que ser humildes nosotros, no me da, no es que lo estoy defendiendo, no me da. Pregúntenle a otro. Es más, nosotros vamos a preguntarle a quienes se supone que saben sobre eso. Sí, sobre el impacto que tiene la Argentina. Jugaba un partido muy chiquitito el Papa Francisco, jugaba las internas, y yo te diría que jugaba todas las internas. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué lo sé? Porque cuando tomó la decisión de aceptar entrevistas de periodistas, cosa que no me parece mal, él lo hacía con una argumentación que ¿ideológica? Y de alguna manera tocaba la ideología. Claro. Y de hecho, cuando yo le pedí una entrevista a través de alguien, voy a ser voy a respetar la confidencialidad. El Papa le escribió un mail diciendo: bueno, no creo que recibiendo a esta persona, con la que no tengo ningún problema, esa persona era yo, ayude a la concordancia de la Argentina. Yo lo primero que le dije es, primero, que no pensaba que fuera tan importante. Y segundo, que me costaba mucho entender por qué estaba en los pequeños detalles de quién jugaba para quién y quién no jugaba para quién. De hecho, recibió, por ejemplo, a Gustavo Silvestre. Más allá de que recibió, por supuesto, una y varias veces a Elisabetta Piqué, a Sergio Rubín. Hay una entrevista con Daniel Haddad, cuyos párrafos tenemos dentro de un ratito, lo vamos a poner. Algunos de ellos los escuchamos en el programa de Luis Gasulla. Fernando González, director del Observador España,
tiene mucha información y está con eso desde el minuto a minuto, desde que falleció el Papa Francisco. Fernando, todo el equipo de... ¿Cómo estás? Muy bien, de Majul ¿Cómo estás, 107.9. Luis? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes ya acá porque ya pasamos, dimos la vuelta del mediodía, 15:20 en Madrid, 15:20 en Roma y en el Vaticano. Y bueno, unos minutos antes de las 10 de la mañana, sorprendido por la noticia de la muerte del Papa, que se había presentado ayer en el Vaticano, pero bueno, finalmente estaba evidentemente mal, como lo describe el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y murió en la mañana temprano, en la madrugada. Así que la gran noticia, la conmoción mundial, y yo estoy aquí en Madrid. Madrid decretó 3 días de duelo. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad. Madrid, España e Italia, Luis, deben ser los 2 países católicos más católicos del mundo, ¿no? Italia porque tiene el Vaticano en su propio territorio y España por la historia de la monarquía católica, de los reyes católicos en España. Es un país muy católico, incluso hoy, venimos de la Semana Santa y España toda, procesiones, misas, muy, muy católicos, mucho más que lo que podemos ver en la Argentina, Luis. Fernando, acá nos están diciendo si vamos a hablar de otras cosas además de la muerte del Papa. Claro que sí, que nuestra audiencia se quede tranquila, que tratamos siempre de ser equilibrados. Fernando, lo escuché y lo vi a Lori Sanata hablando de Jorge Bergoglio como un papa postcatólico europeo. Ese fue el concepto que entendí. Si vos entendés lo que te estoy transmitiendo, ¿sabés a qué se estaba refiriendo? Mira, yo creo que ha escrito mucho Loris sobre el Papa y sobre el peronismo y los conecta, ¿no? Conecta la persona del Papa con el peronismo como movimiento político y la pobreza como elemento, eje que ha utilizado el Papa Francisco, y allí es donde lo vincula con el peronismo Loris. A mí me parece que el Papa lo que ha hecho en estos más de 12 años de gestión como Papa, básicamente es ponerse al frente de la batalla que está habiendo en el mundo y que hoy con Donald Trump y el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos se ha hecho visible para todo el mundo, en la batalla entre conservadores y progresistas. Ese centro de la batalla en la última década ha sido Europa, justamente lo que dice Loris, y donde está el Papa, en el centro de Europa, en el Vaticano, en Italia, y el Papa tomó partido, ¿no? Es del bando progresista, es lo que hoy llamamos woke, que se ha llamado progresismo en todos estos años. Ha sido un Papa defensor de las políticas contra la pobreza en el mundo, que ha tomado posiciones incluso que rozaron la polémica en la invasión rusa a Ucrania, cuando dijo que había que entender algunas cuestiones de Rusia y de Vladimir Putin, muy criticado por esas declaraciones, y también tiene una posición en el conflicto entre Israel y las organizaciones terroristas como Hamas a la cabeza, también una posición intermedia que ha generado también algunas polémicas en torno a eso. Ese es el Papa, obviamente contra Donald Trump. Esta visita de J.D. Vance, que fue el último mandatario importante en verlo, tiene que ver con esa batalla que se está dando, y desde que Trump es presidente, hace más de 3 meses, la batalla se ha desencadenado con la guerra comercial con China como trasfondo, mucho, mucho más fuerte. Te digo algo, Luis, yo creo que el escenario de batalla, de esta batalla, va a estar dado como nunca en la elección del reemplazante de Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica. Creo que en ese cónclave donde se va a elegir al reemplazante de Francisco, se va a dar como nunca la batalla entre el progresismo y las fuerzas conservadoras, que están en batalla en todo el mundo ahora desde la asunción de Donald Trump. Fernando, de nuevo, desasname en esto. En este cónclave que va a empezar creo que en las próximas horas, ¿qué se va a dirimir y cuáles son los nombres que con más insistencia se mencionan para reemplazar al Papa? Mira, sí, el Papa Francisco era un jesuita, ¿no? Entendía todo sobre el poder
y el tipo, cuando fue elegido papa, dio vuelta a una elección que tenía perdida, y una elección de cardenales es mucho más complicada que una elección en el conurbano bonaerense, porque esos son complicados de verdad, ¿no? Es una interna tremenda la de los obispos para elegir papa. Él venía, el ideal para Francisco, para que lo reemplace, es Luis Antonio Tagle. ¿Quién es? Es un arzobispo filipino, arzobispo de Manila. ¿Y por qué? Porque el Papa entendía, después de un europeo alemán como Benedicto, después de un latinoamericano, argentino como yo, debería venir un asiático, y tenía elegido a este arzobispo filipino, a Luis Antonio Tagle, porque era asiático, pero a la vez era de Filipinas, que es un país colonizado por España, y entonces tiene una tradición católica pero muy fuerte. En caso de no poder imponer a Tagle, su otro candidato era Matteo Zuppi, que es el arzobispo de Bolonia, italiano, progresista, del progresismo europeo, y en caso de que Matteo Zuppi tampoco pudiera, la variante institucional, si se quiere, más moderada, es la de Pietro Parolin, que es el secretario de Estado Vaticano, un obispo que aparte es diplomático, ¿no? Y es un poco la cara moderada del progresismo en el Vaticano, que tenía en su equipo el Papa Francisco. Enfrente de eso están los conservadores, te los nombro, pero digo, William Hague, que es holandés, que es de los Países Bajos, teólogo, muy de Benedicto, muy partidario de quien fue el Papa alemán y ultraconservador, arzobispo de Utrecht. Hay otro que es húngaro, que se llama Peter Erdo, también muy conservador, y arzobispo de Budapest en este caso. Y el otro es Raymond Burke, que es estadounidense, cercano al trumpismo, ultraconservador, también era amigo de Benedicto XV y muy opositor al Papa Francisco. Esos tres eran los enemigos, los adversarios, y por eso es que venía preparando a sus obispos para hacerlo. A todos lo dan a Tagle o a Matteo Zuppi como los candidatos principales, pero esto es, Luis, esto es mientras el Papa Francisco estaba vivo. Ahora el Papa Francisco ya no está, y ahí se liberan un montón de fuerzas en esta batalla, donde el peso y la influencia de los presidentes, de los mandatarios en el mundo, también va a tener su juego para elegir al Papa. No olvidemos que está Trump, que está J.D. Vance, que está Giorgia Meloni, que también es muy influyente, e incluso los líderes políticos españoles, ¿no? Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez, aún siendo socialista. Bueno, todos tienen su influencia acá, y todo esto se juega en la interna para elegir al próximo Papa, Luis. Estamos hablando con Fernando González, director del Observador España. En este momento, 10 de la mañana, 28 minutos. La temperatura es de casi 17 grados, 16 grados. 11 3500 1079 es la línea de mensajes para que nos dejes tus mensajes. Insisto, con respeto, uno puede pensar lo que quiera en la vida. Tiene que ser respetuoso. En algunos momentos de la vida, más respetuoso todavía, como es la muerte de los demás. Insisto con esta idea. Morirte no te convierte en un santo ni te convierte en el peor del mundo, pero seamos respetuosos. Dale, Luis. Otra de las discusiones, me parece, Fernando, si es el sucesor de Francisco progresista o conservador, es si la Iglesia termina eligiendo un papa europeo o de otro continente, ¿no? Después de la incursión y la elección de un latinoamericano. Exacto, sí. Hay obviamente que el sector más conservador va por un europeo, va por un papa europeo, por eso decíamos, un holandés de Países Bajos, un húngaro como Peter Erdo, son posibles, y tiene también su variante estadounidense, ¿no? Los estadounidenses, y sobre todo en este tiempo de Donald Trump, no se consideran parte de América Latina, y consideraban, sí, a Bergoglio, al Papa Francisco, como latinoamericano. Por eso es que tenía la variante el Papa Francisco de un filipino, porque era asiático, que no habían tenido, y la otra alternativa es un Papa africano,
que hasta ahora no ha habido. Hay un papa oriundo de Ghana, arzobispo de Ghana, que es Peter Ickerson, que es una posibilidad también. No estaba entre los principales candidatos, pero se abren acá todas las alternativas, porque si no puede ser un obispo muy conservador o no puede ser un obispo muy progresista, empiezan a tallar los moderados, los intermedios, que pueden terminar siéndolo. Por eso hablaba, por ejemplo, del italiano Pietro Parolin, que es diplomático, que es moderado y que podrían llegar a aceptarlo los conservadores. Fernando González, yo les recomiendo a la audiencia del Observador 107.9 que vaya al observador.uy y que revise la sección España, y se va a encontrar ahí con una cobertura muy completa sobre la muerte del Papa. Hay un llamado, una alerta que dice: Vaticano, conmoción mundial, murió el Papa Francisco, el primer pontífice argentino. Te pregunto, en Europa, en el centro de Europa, ¿qué está prevaleciendo desde el punto de vista político, más allá de los gobiernos, lo que se discute, la conversación pública? ¿La agenda woke o la agenda anti-woke? ¿O la agenda woke o la agenda anti-woke? Mira, la Europa es, como siempre ha sido en las guerras, ahora en esto que es una guerra comercial e ideológica, Luis, también es el campo principal de batalla. Están pulseando los dos sectores, el woke y el anti-woke. Si vos me decís, la líder más importante del sector anti-woke o de los conservadores es Giorgia Meloni, la italiana. Es moderada, muy buen diálogo. Es de derecha, pero moderada, muy buen diálogo con Donald Trump y aliada fundamental de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, es la número 1 de la Unión Europea. Así que está muy bien posicionada. Y del lado progresista te diría que el principal dirigente hoy es el presidente de España, es Pedro Sánchez. Se ha sabido ubicar los otros dirigentes progresistas. Keir Starmer, que es el primer ministro del Reino Unido, de Gran Bretaña, no tiene el peso que tiene Pedro Sánchez, ya lleva 7 años en el poder. Otros líderes de izquierda están más desgastados. La pulseada es un poco entre ellos, que tienen buena relación además, pero cada uno va juntando fuerzas. Te diría que está un poco mejor posicionada Giorgia Meloni en este caso, y que en Europa, como también en Alemania ganó Merz, que es un dirigente de derecha moderado, está mejor posicionada la derecha moderada que el socialismo, que la izquierda. Pero bueno, yo creo que por eso es tan importante la elección del próximo Papa, porque va a ser un escenario, un campo de batalla donde se puede empezar a definir la guerra también a nivel global. Es muy importante para ellos quién sea el próximo Papa, el próximo jefe de la Iglesia Católica. Fernando González, te seguimos molestando en cualquier otro momento. Estás haciendo un programón todos los domingos a la mañana, acá muy tempranito de la mañana, en el Observador 107.9, domingo 107.9, y estamos muy atentos a cualquier información que nos envíes, ¿sí? Estamos en línea para cuando quieras. Me llaman y vamos al aire. Fernando González, director del Observador España. Estoy leyendo Infobae y hay una nota muy interesante de Román Lechman que dice: ¿por qué Francisco nunca volvió a la Argentina? Y el título agrega: prefirió la nostalgia personal a ser utilizado políticamente. Eso puede ser una razón, y era la razón que esgrimía Francisco. También es cierto que fue utilizado políticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Yo estoy recordando, por ejemplo, por ahí se me mezclan las cosas, ¿no? Pero hubo una especie de, quizás dirán que no es el momento para recordarlo, pero bueno, la cabeza de uno va por donde le manda la cabeza. ¿Te acordás que en un momento Wanda Nara se acercó y al Papa lo criticaron porque había recibido a Wanda Nara? ¿O me traiciona la...? Yo creo que sí, que hubo esa foto. Otro momento muy recordado y criticado fue la carta que le envía Eduardo Vázquez después de prender fuego a su mujer, el baterista de Callejeros, los Rosario Milagro Sala, los encuentros no un solo rosario, ¿no? Varios rosarios, ¿no? Los encuentros con Gustavo Vera, el líder de la Alameda, y con Juan Grabois, los coqueteos con los sindicalistas como los Moyano, y también, es verdad, sin tanta prensa con los familiares de la tragedia de Once. También hubo dos caras, hubo también, y con muchas otras víctimas que en silencio no promocionaban sus fotos, pero que tuvieron su encuentro con el Papa.
no sé si es en vivo o no, pero hace un ratito, por lo menos en la Catedral Metropolitana se hizo una misa por la muerte del Papa. Vamos a hablar con alguien quien conoció mucho a Jorge Bergoglio, un dirigente político de muchos años, Julio Bárbaro. Julio, muy buenos días, todo el equipo acá de Majul 107.9 te saluda. ¿Cómo va? Bien, Luis, bien, Bueno, va bien, con el dolor de la despedida de un amigo, ¿no? Fueron amigos, ¿no? Muy amigos. Vos sabés que él cada vez me daba, que nos veíamos, me daba un rosario rojo y el otro día conté y tengo 7, o sea que en su historia me dio 7 horas. Por supuesto que vos estuviste muy cerca de él y no sos ajeno a las controversias que generaba sus posiciones políticas, ¿no? Pero, ¿qué tenés que decir? Mañana, ¿no? En un día como hoy, ¿qué tenés que decir? Y luego yo te dejo explayarte, por supuesto, con mucho respeto. No, primero él nunca dio controversias políticas. Yo creo que él estaba por encima de eso. Yo lo conozco a él desde hace muchos años, de cuando era cura, después cuando es cardenal, amigo, y cuando asume Néstor ver a Néstor, y Néstor se negó siempre, y Cristina también. En todo eso yo intenté acercarlo con Néstor, intenté acercarlo con Mauricio Macri, que son distintos conflictos, ¿no? Pero él quería estar por encima. Algunos dicen, kirchnerista no fue nunca, porque el odio de los Kirchner a él era el cadente Berbisky hacer un libro en contra, y operaron en contra, o sea, eso sí, eso es claro. Pero él tampoco era peronista, él era un cura. Y los curas, digamos, abarcan la idea de su feligresía. Pero yo entré a El Salvador cuando tenía 20 años, 21. Y bueno, esa es la historia, ¿no? ¿Cómo cree usted, Julio Bárbaro, que será recordado para los argentinos el Papa Francisco? Como el hombre más importante de nuestra historia, pero lejos, lejos. El hombre que logró que rezar en el muro de los lamentos junto a un rabino y un maometano, eso es un hecho que un argentino le dejó a la humanidad. Un hombre que habló en las Naciones Unidas, que habló en el Congreso de Estados Unidos. Ese argentino que llevó más lejos, y después algún día habría que recuperar su relación con Borges, ¿no? Porque ellos se conocieron, y bastante. Bueno, pero como acá todo frivolidad, todo cae en la grieta, pero bueno. ¿Por qué crees que él no vino? ¿O por qué te decía que no quería ni podía venir a la Argentina? O sea que la primera vez que lo vi, Luis, yo le dije, si usted hubiera nacido en Brasil, nadie hubiera jamás hablado mal de usted. Y me dice, ni en Chile siquiera. Esa fue nuestra primera charla. Porque la Argentina tiene esta estupidización de, era kirchnerista, se odiaban, los Kirchner lo odiaban. Después, bueno, Cristina trató de acercarse, qué sé yo, y bueno, y después él termina no dándole más entrevistas. O sea, para él era imprescindible que para un papa que el presidente de su patria no fuera enemigo, era necesario, Luis. Pero yo ahora la última vez que fui en noviembre, el 14 de noviembre pasado, fui con Carmela, esa señora a la que vos intentaste enseñarle a jugar al pádel, hace una vida, ¿no? Sí, mirá qué buena memoria. Sí. Y yo llegué y le dije, Santidad, Dios me quitó la vista, pero no la maldad. Y se reía. Me dice, si usted es un atorrante que fuma bajo el agua. Y nos reíamos. Y cuando le dije, le repito, ¿cuánto tiempo me da? Todo me dijo. Y bueno, tenía humor, tenía y un talento y una superioridad intelectual. Y estaba frente a un sabio, te conmovía cuando llegabas y después él te bajaba la tensión, te dejaba que te ponía en paridad, pero vos nunca olvidabas que estaba. Me acuerdo que Carmela pasó toda la hora como asombrada de ese hecho, ¿no? Que no lo va a olvidar en su vida. Decime, Julio, y más allá de la grieta,
el hecho de, hay hechos políticos, ¿no? Que vos como dirigente político no ignorás, que él haya de alguna manera recibido tanto a Milagros Sala, o que haya, digo, y olvídate vos de Milagros Sala, y olvídate también de Juan Grabois, pero que haya ejercido sobre Juan Grabois una especie de padrinazgo que acá en la Argentina no se termina de entender, y que de alguna manera lo llenó a Juan Grabois de cierta impunidad comparado con otros dirigentes sociales. ¿Cómo lo lees eso? Yo lo hablé mucho con él, porque la primera vez que me dicen qué opina usted de Juan Grabois, le digo, Santidad, soy su padrino de bautismo. Y entonces me mira asombrado y me dice, ¿usted se metió en todo en la vida? Digo, no, son casualidades, yo recorrí mucho. Y es cierto que soy su padrino de bautismo. Porque eras amigo del padre. Era El pajarito amigo del padre, Grabois. de la madre. Uh-huh. Y ahora, cuando falleció Roberto, yo fui al velatorio y él me recibió, me abrazó y me dijo, gracias por venir, padrino. Uh-huh. Yo siempre le dije lo que pensaba de Juan, siempre. Le digo, para mí es muy respetable, pero lo testimonial no tiene que ver con lo político. Eso es lo que yo pienso desde siempre, lo que yo le decía a Víctor Regenaro. Uh-huh. El día de Milagros Sala yo estaba allá en Roma y me dijo, yo le mando rosarios a los presos y a los enfermos. O sea que eso no tenía nada que ver, no era símbolo, que me le mandaba un montón de rosarios y agarraban el de Milagros. Pero me parece que el tema de Juan Grabois fue un tema de convicción de él, de que era un buen tipo, pero digamos, nunca le di mucha importancia. Y creo que él tampoco le hubiera dado por dimensión política de Juan, no tenía nada que ver con la política. Era un militante político que tenía una pertenencia religiosa. Yo nunca lo usé, lo del Papa, en la Perra Viva. En la Perra Viva dije nada, ¿no? Bueno, otra calidad de persona, ¿no? Disculpame que opine en este contexto, ¿no? Pero también tiene que ver con la cualidad, con dónde se para uno de lo humano, ¿no? Independientemente de lo que piense. Eso es cierto, eso es así. Yo fui intermediario entre él y Néstor, y varias veces me pidió ver a Néstor, apenas se asumió Néstor se negó siempre, y Néstor lo usó a Berbisky para agredirlo, y esa historia no es menor, ¿no? No. Berbisky en aquel tiempo me llamó a mí y me preguntó sobre si yo sabía algo. Sabía algo de la historia negra de Berbisky, no la de Bergoglio, pero la historia negra de Berbisky. Claro, aclaremos a la audiencia que Berbisky lo acusó, luego se probó que falsamente, de complicidad con la desaparición de dos jesuitas, ¿no? De dos sacerdotes jesuitas, a los que... ¿Cómo? En la dictadura. En la dictadura, lo que luego se comprobó que Jorge Bergoglio hizo todo lo posible para evitar que desaparecieran, ¿no? Llevo de nuevo a la política, Julio. ¿Cómo sabés qué tipo de vínculo o qué pensaba? Sabemos lo que piensa Milei del Papa porque lo dijo varias veces, ¿no? A pesar de que pensamos diferente, me fue muy generoso con cada vez que me recibió, su amor, su bondad, su generosidad, y siguen con las diferencias políticas. ¿Qué pensaba Francisco o Jorge Bergoglio sobre Javier Milei? No, yo lo hablé. Yo creía que básicamente la política argentina estaba extraviada. Toda la dirigencia, toda. Y en eso coincidíamos plenamente. La Argentina vive una decadencia política hace 30, 40 años. No 120, como dice. Sí. 40 años. Yo nací en un país con 5% de desocupación y habito en uno con 50% de pobreza. No hay que, cuando dicen 120 años, para el 1905, y ahí era un país con ricos, no era un país rico. Sí. Ahí tenemos que empezar a hablar de los años en los que el peronismo gobernó. Se puede separar algún peronismo de otro, pero no mucho, Julio, ¿eh? No, pero el tema no es el peronismo, es el patriotismo. En el gobierno de Leviston fue un buen gobierno y era en dictadura. El peronismo muere con Perón. El Turco Menem para meter preso, tardaron. Pero el menemismo es una desgracia y el kirchnerismo otra. Después usan los nombres, como usan el nombre liberalismo para los nombres. Mira, las ideologías no dan dignidades. Entonces, creo que la Argentina lo que tiene es un bajo nivel humano y después los sellos ideológicos se los carga a cualquiera.
Julio, dale, una última pregunta de Luis Gasulla. Le quiero hacer una pregunta, Julio. ¿Cómo cree usted que el Papa Francisco cambió la Iglesia Católica? Si es que la cambió. ¡Ay, la abrió totalmente! Digamos, la relación con los judíos, los maometanos, con los ortodoxos. Bueno, que vaya el rey de Inglaterra, que es el jefe de la Iglesia Anglicana hace, ¿cuánto? Una semana. Abrió la Iglesia a la humanidad. Ese golpe fue único. Vos fíjate, la rareza de que le damos un argentino que une al mundo y nosotros entre nosotros nos matamos por estupideces. Es una contradicción, ¿no? Julio, querido Julio, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Luis. Saludos. Yo siempre me acuerdo que saludos a la familia. Vos, Fernández Díaz y Leuco. Sí. Y la política nos fue distanciando a todos. Desgraciadamente Sí. no es la política, sino no sé qué. Sí. Las broncas que no tienen sentido. Abrazo Sí. grande, Luis. Abrazo. Está recordando un episodio cuando Alfredo Leuco cumplió 60 años. Fuimos a San Pedro, el lugar donde Fernando Bravo, oriundo de Fernando Bravo. Fuimos a un hotel todos juntos porque había un montón de amigos. Bueno, no éramos tantos, pero era un montón de amigos. Y lo llamó Francisco, principio de su papado. A ver, hoy Alfredo tiene 70, acaba de cumplir 70, de manera que hace exactamente 10 años. Principio de su papado. Y ¿cómo fue que nosotros estamos hablando? Estamos en el medio de cosas y le entra un llamado a Alfredo. Creo que lo llamaron varias veces porque era un número desconocido. Y Alfredo no atendía, bueno, al cumpleaños. ¿Atendés, Alfredo? ¿Qué sé yo? Y era el secretario del Papa, que si estaba disponible para recibir su llamado en algún momento. A partir de ese momento nos quedamos todos, obviamente nos quedamos todos esperando el llamado. Y le decíamos, Alfredo, dale, abrí el teléfono, queremos saber. No, de ninguna manera. Que yo. Por supuesto, eran otros tiempos. Si ustedes me preguntan a mí cómo soy yo, no me preguntan, pero yo igual lo digo. A mí las ideologías difícilmente me separan de la gente. Tiene que ser una decisión de otro. Me pasa con amigos íntimos, con los que seguimos siendo amigos, con otros que estamos distanciados, pero jamás me separa una cosa de otra. De hecho, la postura que tiene Milei frente a muchísimos periodistas que son amigos míos, su adjetivación, su manera de hablar, la manera de descalificar, yo no la comparto para nada. Y tengo el privilegio, respetuosamente, de decírselo al presidente públicamente y en forma privada también. Y eso no hace que yo me pare en un lugar o me pare en el otro lugar. También es cierto que yo conozco a muchos periodistas, algunos a los que creo que desayunan bronce a la mañana y que creen que son más importantes que el Papa, Dios, la Virgen María y toda la existencia. Y eso no me hace odiarlos, qué sé yo, cada uno que viva su vida. Señoras y señores, en breve empezamos nuestro programa. Quiero recordarte, por si vos te olvidaste o por si vos recién te sumás a la programación del Observador, que el Observador cumple 2 años, los cumplirá el 1 de mayo y queremos festejarlo con vos. Prepárate, porque el jueves 1 de mayo vamos a tener regalos, invitados, entrevistas y mucho más. Además, podés visitarnos durante todo el día y ver los programas en vivo. El 1 de mayo tiramos la radio por la ventana. Festejá con nosotros el cumpleaños del Observador 107.9. ¿Qué regalos tenemos hoy? Regalemos una pelota de IPF, por favor. Regalemos hoy una pelota de IPF si no les parece mal. Los que participen de nuestra conversación pública, siempre con respeto, van a participar del sorteo, al final del programa lo vamos a hacer, por una pelota de IPF. 11 3500 1079. Dale.